¿Te atreves a descubrir el estado de flow que ya está revolucionando la forma en que líderes y creativos viven sus pasiones? ¿O te lo perderás? Un científico pasa todo el día en su laboratorio, absorto en su trabajo, sin darse cuenta de que la jornada ha transcurrido sin pausa ni alimento. Un alpinista escala las cumbres del Everest, y mientras controla cada movimiento, siente que su cuerpo y la roca se vuelven uno solo. Una bailarina ejecuta con armonía y precisión una coreografía compleja, flotando en una sensación de ligereza. Un cirujano, en plena operación delicada, percibe con total claridad cada interacción de su bisturí con el órgano del paciente, mientras todo el entorno desaparece de su conciencia. Un amante, en plena conexión con su pareja, experimenta la fusión con el cosmos. Un gourmet saborea un exquisito platillo y, por un instante, olvida sus problemas. Unos jóvenes practican acrobacias en monopatín y ven disiparse sus miedos. Un filósofo se sumerge en el pensamiento hasta perder la noción de sí mismo. Un músico toca el saxofón y su cuerpo se convierte en sonido. Un niño da sus primeros pasos y de pronto entiende que puede caminar. Todos estos momentos tienen algo en común. Representan una experiencia óptima. No solo alejan a quienes los viven de la ansiedad o el aburrimiento, sino que les permiten dar sentido al caos mental, experimentar disfrute y, además, obtener la motivación para asumir nuevos desafíos que los harán evolucionar y crecer. Esta sensación de plenitud, esa epifanía que representa lo que muchos imaginan como la verdadera felicidad, no llega por casualidad. No es un golpe de suerte ni una circunstancia pasajera. Son las mismas personas, a través del esfuerzo y la entrega, quienes logran trascender sus limitaciones y generar experiencias que van más allá de un placer fugaz. En este estado, se encuentra la esencia de una vida satisfactoria y significativa. Hace más de 2000 años, Aristóteles concluyó que el mayor anhelo del ser humano es la felicidad. Sin embargo, pese a los avances científicos y tecnológicos que han transformado el mundo desde entonces, aún no hemos hallado respuestas definitivas sobre qué es la felicidad ni cómo alcanzarla. Este enigma llevó al psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi a encabezar una investigación desde la Universidad de Chicago, con el apoyo de expertos de distintas partes del mundo. Su objetivo era comprender el fenómeno del disfrute, explorando qué actividades producían felicidad y cómo se sentían las personas en esos momentos. Durante 12 años, el equipo de investigadores recopiló información mediante entrevistas, cuestionarios y, especialmente, el método de muestreo de experiencia. Este método consistía en entregar a los participantes un dispositivo que les enviaba alertas aleatorias a lo largo del día. Cada vez que recibían un mensaje, debían registrar qué estaban haciendo y cómo se sentían en ese instante. A través de esta técnica, el estudio logró recopilar información detallada de más de 100.000 personas en diversas partes del mundo, permitiendo un análisis casi ininterrumpido de sus experiencias diarias. El hallazgo más sorprendente de esta investigación fue que, sin importar el país, la cultura, la edad o la actividad que realizaban, las personas describían sus experiencias óptimas de manera muy similar. Este fenómeno, en el que alguien se sumerge tanto en una actividad que su propia realización es la mayor recompensa, y todo lo demás parece perder importancia, parece ser una característica universal del ser humano. Los resultados de este estudio revelan una clave esencial sobre la felicidad y el disfrute, un conocimiento que, en las siguientes páginas, permitirá comprender mejor qué nos hace sentir plenos y cómo podemos diseñar una vida en la que la experiencia óptima no sea un evento esporádico, sino una constante. Orden en el caos, la búsqueda de una vida con sentido. Muchos llegan al final de sus vidas con la sensación de haber desperdiciado su tiempo, atrapados entre la ansiedad y el aburrimiento, a pesar de haber acumulado riquezas, vivido romances apasionados o ejercido poder sobre otros. Esta realidad plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos destinados a permanecer insatisfechos? ¿Es nuestra naturaleza desear más de lo que podemos obtener? ¿O quizás estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado? La insatisfacción parece ser una constante en la vida humana. A medida que aseguramos nuestras necesidades básicas, alimento, refugio y satisfacción de los impulsos primarios, surgen nuevas aspiraciones. El deseo de mejorar la calidad de vida nunca se detiene, lo que ha llevado a la humanidad
a multiplicar sus poderes materiales con avances tecnológicos y científicos. Sin embargo, esto no ha significado una mejora en la calidad de la experiencia humana. El caos mental y la falta de dirección. El anhelo de lo que podría ser mejor interfiere con la capacidad de disfrutar el presente. La mente se enfrenta a una dispersión de energía constante, un estado de entropía psíquica en el que las preocupaciones y deseos no satisfechos impiden la concentración y el bienestar. La obsesión por un futuro idealizado puede llevar a sacrificar el presente en favor de una promesa que siempre parece estar un paso más adelante. Para comprender cómo superar este desorden mental, es fundamental analizar el papel de la conciencia y la atención. La conciencia actúa como un sistema de organización, filtrando y priorizando sensaciones, emociones, percepciones e ideas. Mientras que los animales y las personas dormidas simplemente reciben estímulos, un ser humano consciente tiene la capacidad de dirigir su atención y dar forma a su experiencia. Dado que el mundo nos bombardea con millones de estímulos cada instante, la atención se convierte en el filtro que selecciona lo que entra en la conciencia. Es el mecanismo que nos permite elegir en qué enfocarnos y cómo darle significado a nuestra realidad. Quien controla su atención, controla su conciencia y, por lo tanto, su vida. La construcción de la realidad a través de la atención. Nuestra identidad y personalidad están moldeadas por aquello a lo que prestamos atención. La inversión de energía psíquica define nuestras experiencias y nuestra forma de interpretar el mundo. Un médico, un músico o un atleta han entrenado su atención para captar detalles que otras personas ignorarían. Su percepción de la realidad está definida por los estímulos que han decidido priorizar. En un mismo evento, como una fiesta, cada persona experimentará algo distinto dependiendo de dónde ponga su atención. El extrovertido buscará conexión social. El ambicioso intentará establecer contactos útiles. El enamoradizo explorará oportunidades de romance y el desconfiado estará en alerta ante posibles amenazas. La experiencia no está determinada por el evento en sí, sino por la manera en que la atención da forma a la realidad. Sin embargo, vivimos en un mundo caótico y complejo. Las fuerzas de la naturaleza son indiferentes a nuestras necesidades, y la entropía amenaza con dispersar nuestra conciencia. Para combatir esto, las culturas han desarrollado normas, creencias y valores que buscan estructurar la vida y reducir el impacto del caos. Sin embargo, cuando estas estructuras se desmoronan, cuando los valores tradicionales se erosionan y las instituciones pierden credibilidad, muchas personas se quedan sin un punto de referencia y caen en la ansiedad y la apatía, el caos y la lucha por la felicidad. Ante la incertidumbre, cada persona reacciona de manera distinta. Algunos buscan refugio en nuevas ideologías o dogmas. Otros escapan mediante el alcohol o las drogas, mientras que otros intentan acumular riqueza para sentir que tienen control sobre su entorno. Sin embargo, el bienestar no depende solo de cambiar las circunstancias externas, sino de cómo la conciencia procesa los acontecimientos. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de organizar la mente para que fluya en armonía con los objetivos personales. El estado contrario a la entropía mental es la experiencia óptima, un estado en el que la atención está alineada con las metas de la persona y la energía psíquica fluye sin resistencia. Cuando alguien organiza su vida para maximizar estas experiencias de fluidez, su calidad de vida mejora inevitablemente. Incluso las tareas más mundanas del hogar o del trabajo pueden adquirir significado y transformarse en fuentes de disfrute. La experiencia óptima, más allá del placer instantáneo. A diferencia del placer inmediato, que puede ser alcanzado sin esfuerzo mediante el consumo de drogas, el entretenimiento vacío o la gratificación instantánea. La experiencia óptima requiere concentración, compromiso y un sentido de progreso. Mientras que el placer puede ser efímero y superficial, la fluidez mental transforma la conciencia, dándole orden y sentido. El secreto de una vida plena no radica en la ausencia de dificultades, sino en la manera en que las enfrentamos. Como en los cuentos de hadas, donde los protagonistas superan dragones y maleficios antes de alcanzar la felicidad, el disfrute real surge del desafío, del esfuerzo y del crecimiento personal. Quien experimenta este tipo de satisfacción se sentirá impulsado a buscarla una y otra vez.
reforzando su desarrollo y convirtiéndose en una persona más compleja y enriquecida. La clave está en dirigir la atención hacia experiencias que nos desafíen y nos permitan crecer, creando así un orden interno que contrarreste el caos del mundo exterior. La experiencia autotélica. El placer en la acción misma. El término autotélico proviene del griego auto, en sí mismo, y telos, finalidad, lo que significa que una experiencia autotélica es aquella en la que la actividad es su propia recompensa. La persona que la vive no se enfoca en el resultado final, sino en la actividad en sí, encontrando satisfacción en el acto de realizarla. Cuando una persona entra en este estado, su energía psíquica no se dispersa en preocupaciones externas ni en expectativas futuras, sino que refuerza su propia personalidad y genera una sensación de plena realización. Este tipo de experiencias no dependen exclusivamente de factores externos, sino de la capacidad de la conciencia para ordenar la mente y evitar la ansiedad y el aburrimiento. Uno de los hallazgos clave del método de muestreo de la experiencia es que las actividades de ocio simple suelen generar mayor satisfacción que aquellas que requieren grandes inversiones económicas. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Si te sientes dolido por las cosas externas, no son estas las que te molestan, sino tu propio juicio acerca de ellas. De la misma manera, la felicidad no proviene de lo que sucede en el mundo exterior, sino de la manera en que cada persona lo procesa internamente. Los 8 elementos de la experiencia autotélica. Tras analizar testimonios de personas en todo el mundo, desde estudiantes y artistas hasta escaladores y empresarios, se identificaron 8 características comunes en las experiencias de flujo. Primer desafío que requiere habilidades. El disfrute surge cuando el nivel de desafío está en equilibrio con las habilidades personales. Si una tarea es demasiado fácil, genera aburrimiento. Si es demasiado difícil, produce ansiedad. La clave está en encontrar ese punto intermedio donde la actividad exija esfuerzo sin ser inalcanzable. Las competencias pueden ser físicas, como en el deporte, o mentales, como en la lectura o el ajedrez. En el caso de las competiciones, cuando el objetivo es mejorar las propias habilidades, se disfruta más que cuando la prioridad es vencer al oponente. Segunda concentración y enfoque absoluto. Cuando alguien está en un estado de flujo, la concentración es tan intensa que el entorno desaparece. Un jugador de ajedrez en un torneo puede estar tan absorto que no se daría cuenta si el techo colapsara, a menos que le cayera encima. La acción se vuelve natural, casi automática, y la mente fluye sin resistencia. Tercera. Metas claras y definidas. Para que una experiencia genere disfrute, la persona debe tener un propósito claro. Un navegante sabe que debe llegar a tierra firme, un artista tiene una idea general de su obra, y un agricultor sabe que su trabajo producirá alimentos. En el caso de las actividades creativas, las metas pueden ser flexibles y evolucionar a lo largo del proceso, como en la pintura o la música improvisada. El disfrute no se pierde, siempre y cuando haya un sentido de dirección. Cuarta retroalimentación inmediata. En las experiencias óptimas, la persona puede evaluar su desempeño en tiempo real. Los cirujanos, por ejemplo, disfrutan su trabajo porque pueden ver inmediatamente si una operación está saliendo bien o no. Esta retroalimentación no siempre es explícita, pero cada persona aprende a identificar señales que indican que está progresando. Un artista puede sentirlo en la armonía de su obra, un atleta en la fluidez de su movimiento y un psicoanalista en la reacción de su paciente. Saber que se está avanzando crea orden en la conciencia y refuerza la motivación. Quinta exclusión de otras preocupaciones. Las personas en estado de flujo se desconectan de las distracciones y preocupaciones externas. Un escalador lo describió de manera precisa. Todo lo que puedo recordar son los últimos 30 segundos, y todo lo que puedo pensar hacia el futuro se concentra en los próximos 5 minutos. Durante la actividad, la mente se libera de pensamientos innecesarios y se enfoca completamente en el momento presente. Esto no solo aleja el estrés, sino que permite que la conciencia se ordene de manera natural. Sexta. Sensación de control sobre la actividad. El disfrute de las actividades de riesgo no radica en el peligro, sino en la capacidad de controlarlo.
Los alpinistas, buceadores o pilotos no buscan la adrenalina del riesgo, sino la satisfacción de dominar una situación potencialmente peligrosa con preparación y habilidad. Sin embargo, esta sensación de control no es exclusiva de los deportes extremos. En cualquier actividad que genere flujo, la persona siente que domina la situación o que la incertidumbre no representa una amenaza real. Séptima pérdida de autoconciencia. En el estado de flujo, el sentido del yo se disuelve temporalmente. Muchas personas describen este fenómeno como olvidarse de sí mismos. El ego, que normalmente consume gran parte de nuestra energía mental, se desvanece. Esto permite una sensación de expansión y trascendencia, donde la persona se funde con la actividad que está realizando. Esta experiencia también genera una conexión con el entorno. El músico se fusiona con la melodía, el pintor con su obra, el atleta con su movimiento. Al olvidarnos de nosotros mismos, paradójicamente, expandimos nuestra identidad y fortalecemos nuestra personalidad. Octava. Distorsión del sentido del tiempo. Cuando una persona experimenta flujo, su percepción del tiempo cambia radicalmente. Algunos sienten que el tiempo pasa volando, mientras que otros, como los bailarines en plena ejecución de un movimiento complejo, perciben que los segundos se alargan y parecen eternos. Este fenómeno ocurre porque el tiempo objetivo del mundo externo deja de ser relevante, y la mente se sumerge completamente en la experiencia. Vivir con fluidez y propósito. Las experiencias de flujo son esenciales para el bienestar y el crecimiento personal. A diferencia del placer instantáneo, que se obtiene sin esfuerzo, el estado de flujo requiere concentración, compromiso y un sentido de progreso. Cuando una persona estructura su vida para maximizar estos momentos, su calidad de vida mejora inevitablemente. La conciencia se ordena, el caos mental disminuye, y hasta las tareas más simples pueden volverse fuente de satisfacción. La clave para una vida plena no está en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con la actitud correcta. Cuando alguien encuentra actividades que equilibran el desafío con sus habilidades, que capturan su atención y que le permiten progresar, descubre el verdadero secreto de la felicidad: disfrutar el proceso en sí mismo. Las condiciones para el disfrute. Las experiencias de flujo pueden surgir de una coincidencia afortunada entre factores internos y externos, pero lo más común es que sean el resultado de una actividad estructurada que exige esfuerzo inicial. Es decir, el flujo no ocurre por casualidad, sino que suele ser el fruto de una práctica constante y una inversión de energía en actividades bien definidas. Las investigaciones han identificado ciertas actividades especialmente propicias para inducir el estado de flujo, así como características personales que favorecen su aparición. Actividades diseñadas para el disfrute. A lo largo de la historia, muchas de las actividades creadas por el ser humano han tenido como finalidad original proporcionar placer y satisfacción. La ciencia misma, si no generara disfrute en quienes la practican, difícilmente habría avanzado tanto a lo largo del tiempo. El caso de los rituales, juegos, expresiones artísticas y deportes es particularmente revelador, pues estas actividades han sido concebidas no solo como pasatiempos, sino como medios para alcanzar experiencias óptimas. Al participar en ellas, la persona se sumerge en una realidad alternativa, logrando enfocarse completamente y obteniendo un disfrute que va más allá del mero resultado final. El investigador Roger Caillois identificó 4 tipos de juegos que inducen estados de flujo: juegos de competencia, agon, como el ajedrez, el fútbol o las carreras, donde el objetivo es medir habilidades frente a un oponente; juegos de azar, alea, como los dados o la ruleta, donde el destino juega un papel central; juegos de vértigo y links, como el paracaidismo o el surf, que generan una sensación de excitación y pérdida momentánea de control; juegos de representación, mimesis, como el teatro o los juegos de rol, que permiten la exploración de identidades alternativas. A pesar de sus diferencias, todos estos juegos tienen un elemento en común: transportan a la persona a una nueva realidad, permitiéndole experimentar la creatividad, el desafío y la absorción total en la actividad. El papel de la cultura en el flujo. La cultura en la que una persona se desenvuelve puede facilitar o dificultar la aparición de experiencias de flujo.
En muchos sentidos, la cultura opera como un juego a gran escala, pues impone una serie de reglas y metas que estructuran la vida de los individuos. Si la cultura ofrece estructuras claras y valores que promuevan el disfrute y la autonomía, es más probable que las personas experimenten flujo en su día a día. Sin embargo, existen dos obstáculos culturales que pueden impedir este estado. Anomia. La falta de reglas claras y estructuras sociales genera confusión sobre cómo invertir la energía psíquica. Alienación. Cuando las reglas culturales imponen comportamientos que van en contra de los intereses personales, el individuo se siente atrapado en actividades que no le producen satisfacción. Por ejemplo, en una sociedad donde se censura el placer o se imponen trabajos mecánicos y repetitivos, es difícil encontrar oportunidades para el disfrute y la realización personal. No obstante, las circunstancias externas no son el único factor determinante. Existen muchos ejemplos de personas que han logrado encontrar significado y satisfacción en situaciones extremadamente adversas. Sobrevivientes de campos de concentración, personas que han quedado parapléjicas o que han perdido la vista, han manifestado que sus tragedias les ayudaron a enfocarse en metas más claras y significativas, lo que les permitió redescubrir el sentido de la vida. Como decía Francis Bacon, atribuyendo la frase a Séneca, las cosas buenas que provienen de la prosperidad deben ser deseadas, pero las cosas buenas que provienen de la adversidad deben ser admiradas. Factores personales que dificultan el flujo. A lo largo de las investigaciones, no se ha encontrado una única característica que garantice que una persona experimentará flujo con facilidad. Sin embargo, sí se han identificado algunos factores que pueden impedir su aparición. Esquizofrenia. Las personas con este trastorno tienen dificultades para filtrar la información que ingresa en su conciencia, lo que impide la concentración y el control del pensamiento. Trastornos de atención. La incapacidad de mantener el foco en una tarea provoca que la energía psíquica se disperse constantemente. Miedo al ridículo. Las personas tímidas y autoexigentes enfocan su atención en la percepción que los demás tienen de ellas, en lugar de entregarse por completo a la actividad. Egoísmo excesivo. Quienes solo prestan atención a sí mismos, se privan de la posibilidad de disfrutar experiencias externas, especialmente si éstas no les brindan un beneficio inmediato. En todos estos casos, el problema central es la incapacidad de controlar la propia conciencia y enfocar la atención en una actividad específica. Las personas de flujo. Frente a estos impedimentos, hay individuos que han desarrollado una actitud flexible y resiliente, lo que les permite disfrutar situaciones que otros considerarían insoportables. Las llamadas personas de flujo tienen la capacidad de convertir condiciones objetivamente adversas en experiencias subjetivamente placenteras. Esto se debe a que su energía psíquica no está centrada en sí mismas, sino en metas que trascienden su propio ego. Tener confianza en uno mismo y dirigir la atención hacia desafíos significativos otorga una libertad única para observar el entorno, analizarlo y descubrir oportunidades de acción. El filósofo Bertrand Russell sintetizó este principio de forma magistral. Gradualmente aprendí a ser indiferente a mi yo y mis deficiencias. Centré mi atención cada vez más sobre los objetos externos. En otras palabras, el secreto de una vida plena no está en evitar dificultades, sino en transformarlas en oportunidades para el crecimiento personal. Las formas del disfrute. A la hora de hablar sobre la experiencia óptima, la distinción entre actividades físicas y actividades mentales puede resultar engañosa. Toda actividad mental tiene un soporte físico, y toda actividad física requiere un componente mental. Por ejemplo, aunque el disfrute sexual parece ser resultado de una interacción corporal, la víctima de una agresión no experimentará placer. Aún así, es posible hacer una diferenciación general entre actividades que derivan placer del cuerpo y aquellas que lo obtienen de procesos mentales. En el primer grupo se incluyen experiencias sensoriales como ver, oír, tocar, saborear, nadar, correr o escalar, todas ellas con potencial para inducir estados de flujo. En el segundo grupo se encuentran las actividades simbólicas que dependen de sistemas abstractos de notación, como el lenguaje, las matemáticas o la música escrita, que requieren una elaboración cognitiva más compleja. El control del cuerpo y los sentidos.
La forma más sencilla de mejorar la calidad de vida es aprender a controlar el cuerpo y sus sentidos. Sin educación o entrenamiento, los estímulos físicos generan una información caótica. Pero cuando la persona toma conciencia de sus capacidades y aprende a imponer orden, la entropía mental se reduce, dando paso a una sensación de armonía. El disfrute de las actividades físicas no depende de lo que se hace, sino de cómo se hace. Alcanzar el flujo requiere que mente y cuerpo trabajen juntos en la actividad, sin que el objetivo final sea un reconocimiento externo como estatus, fama o poder. La evolución de ciertos términos ilustra cómo ha cambiado la percepción del valor de la experiencia. Amateur, que proviene del latín amare, amar, describía a quien amaba lo que hacía, mientras que dilettante, derivado de delectare, deleitarse, se refería a alguien que encontraba placer en una actividad. Con el tiempo, ambos términos han adquirido connotaciones negativas, reflejando una confusión entre el disfrute intrínseco y el rendimiento externo. Lo mismo ocurre con cualquier actividad física. Puede ser una fuente de disfrute o una experiencia tortuosa, dependiendo de cómo se enfoque. Por ejemplo, el simple acto de alimentarse puede convertirse en un arte refinado si se desarrolla la sensibilidad para percibir sabores y texturas, como lo hace un gourmet. La experiencia sensorial y el flujo. Para alcanzar una experiencia óptima, es imprescindible prestar atención a los estímulos sensoriales. Un gourmet invierte su energía psíquica en desarrollar un paladar más agudo. Un melómano no se limita a oír los sonidos, sino que se sumerge en la música, atendiendo a sus matices. Un esteta refina su sentido de la vista contemplando arte y paisajes, encontrando en ellos una fuente de disfrute profundo. En todos estos casos, la percepción sensorial se convierte en un medio para alcanzar el estado de flujo. El disfrute mental y el juego con las ideas. Las experiencias placenteras no provienen únicamente de los sentidos. Algunas de las mejores se generan dentro de la mente, cuando ésta se enfrenta a un desafío intelectual. Jugar con las ideas puede ser intrínsecamente gratificante, razón por la cual la ciencia, la historia y la filosofía constituyen fuentes inagotables de disfrute para quienes encuentran placer en el pensamiento abstracto. Cada vez que una persona interactúa con un sistema de notación abstracto, ya sea en el lenguaje, las matemáticas o la música, desafía su mente y encuentra placer en la resolución del reto. Por ejemplo, un músico experto puede disfrutar de una partitura sin necesidad de escuchar las notas, simplemente imaginando su ejecución. La lectura es una de las actividades de disfrute mental más frecuentemente mencionadas. Pero, junto a ella, existen muchas otras que involucran el uso creativo de las palabras. Resolver crucigramas es una forma sencilla de juego con el lenguaje. La conversación, cuando no persigue un fin práctico, sino que se disfruta por sí misma, se convierte en una fuente de flujo. Desde la infancia, el ser humano siente placer en jugar con las palabras, explorar sus significados y combinarlas de formas novedosas. La escritura, además, permite transformar la imaginación en realidades nuevas, convirtiéndose en una fuente poderosa de experiencias óptimas. Diletantes y maestros. La energía psíquica en el aprendizaje. Las habilidades necesarias para convertirse en un experto en cualquier campo requieren un esfuerzo y una inversión de energía psíquica tan elevados que casi nadie puede dominar más de una. Llegar a ser un poeta excepcional, un atleta de élite, un científico de primer nivel o un bailarín virtuoso exige un compromiso total. Sin embargo, cualquiera puede desarrollar un nivel suficiente de habilidad en distintas áreas para disfrutar de múltiples formas de flujo. Ser un diletante, en su sentido original, implica explorar diversas actividades con el fin de encontrar placer en ellas. Así, una persona puede aprender lo suficiente de música para tocar un instrumento con disfrute, desarrollar la sensibilidad necesaria para apreciar el arte o adquirir conocimientos básicos de filosofía para reflexionar sobre cuestiones profundas. El secreto del disfrute no está en alcanzar la maestría absoluta, sino en cultivar una actitud abierta y curiosa, que permita descubrir y aprovechar las múltiples fuentes de placer que ofrece la vida. Conclusión. Desde su primera aparición en revistas académicas, el concepto de flujo ha demostrado ser una herramienta valiosa en múltiples disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología, la antropología
y la evolución humana. Pero su impacto ha ido más allá del ámbito teórico, encontrando aplicaciones en instituciones educativas, empresas, terapias clínicas y el diseño de experiencias recreativas. La noción de flujo ha servido como una alternativa poderosa para mejorar la calidad de vida de las personas. Entre las muchas dimensiones de la vida humana, el trabajo y las relaciones interpersonales son las que más influyen en nuestra satisfacción y bienestar. Dedicamos gran parte de nuestra existencia a estas actividades, por lo que una conciencia bien estructurada, capaz de enfocarse en experiencias gratificantes, permite obtener el máximo provecho de ellas y transformar incluso las rutinas más simples en fuentes de disfrute. Existen dos caminos para aumentar la presencia del flujo en la vida. Cambiar las circunstancias externas. En algunos casos, buscar entornos más propicios puede facilitar la aparición de experiencias óptimas. A lo largo de la historia, muchas sociedades han sufrido cuando su estilo de vida ha sido alterado por fuerzas externas. Por ejemplo, los cazadores nómadas que se vieron forzados a asentarse y practicar la agricultura experimentaron una profunda insatisfacción, pues su nueva ocupación resultaba menos estimulante que la caza. De manera similar, muchas personas encuentran más disfrute en trabajos creativos y activos que en tareas mecánicas y repetitivas. Modificar la percepción interna. Sin embargo, el verdadero cambio ocurre en la conciencia de cada persona. Las condiciones externas pueden influir, pero el disfrute depende de la capacidad individual para experimentarlo. La clave está en desarrollar una personalidad autotélica, lo que implica controlar la atención y la conciencia, evitando la dispersión mental y la entropía. Reconocer oportunidades para la acción, encontrando significado en cada experiencia. Desarrollar habilidades continuamente, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento. Fijarse metas alcanzables y alineadas con el propio sentido de propósito. Las personas que logran integrar estos principios en su vida descubren una riqueza de experiencias, intensidad emocional y un profundo sentido de significado. En última instancia, la calidad de vida no se mide por lo que poseemos o por las circunstancias externas, sino por la capacidad de nuestra mente para dar sentido y valor a cada momento vivido. Si este resumen te ha sido útil, dale like, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en el próximo.